Bien, continuamos entonces con el desarrollo de nuestro proyecto. Ahora vamos a ver ya lo que sería el archivo content.php y también vamos a ver el archivo star. Entonces, como ya había comentado anteriormente, voy a volver a rememorar. El content va a ser un archivo que va a contener los formularios de referenciales y de movimiento que vamos a ir creando. Todos los formularios que vamos creando, vamos a de alguna forma llamarlo inicializar dentro de este archivo que se va a llamar content, y solamente si la sesión está activa y ese usuario pasó por el logueo, va a poder visualizar el formulario por esa cuestión de seguridad que ya había comentado anteriormente, que yo puedo copiar la URL de mi sitio y mostrar o por ejemplo, salir de la sesión, tener copiada una URL, pegar eso y ingresar nuevamente al sistema, pero sin antes pasar por el logueo. Entonces, para evitar hacer eso, para que una persona no pueda ingresar dentro del sistema sin haber pasado por el logueo, es que vamos a crear este archivo que se va a llamar content. Y este content lo que va a contener son los formularios, o vamos a declarar en este archivo los formularios que se van a estar utilizando en el sistema. Entonces este content va a estar trabajando directamente con el archivo que es star. El archivo star vendría a ser el archivo que va a inicializar, o el inicio va a trabajar también con el main. Entonces es un conjunto de archivos que van a estar trabajando juntos para tener una cierta funcionalidad, que eso vamos a ver lo que es a continuación. Entonces, ahora ya para continuar voy a crear este archivo content.php. Bien, pero antes de eso voy a ir cerrando estos archivos para no tener demasiados abiertos ahí. Voy a ir cerrando todos estos y voy a cerrar el login también, y luego vamos a ir llamando a medida que vamos necesitando. Entonces voy a crear aquí afuera, donde están el index y los demás archivos, ese archivo que había mencionado que es el content. Entonces le damos clic derecho, new file, y vamos a llamarle ahora al content.php. Bien, entonces para el content vamos a necesitar lo que sería la base de datos nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una consulta a la base de datos. Entonces vamos a abrir aquí las etiquetas PHP, y este archivo va a tener contenido netamente PHP. No vamos a tener nada de lo que sería HTML ni ninguna otra cosa. Solamente va a ser un archivo de configuración que se va a consultar cada vez que se ingresa al sistema. Entonces aquí vamos a hacer un require de el archivo config barra database.php, que sería nuestro archivo donde tenemos nuestra conexión. Y a continuación lo que voy a hacer es, voy a hacer una condición. Voy a hacer una condición. Si el nombre del usuario y el password de la sesión están vacíos, si no existen, entonces con eso es que vamos a hacer esa validación de seguridad que había comentado anteriormente. Si eso no existe, entonces que me redireccione al index y que me emita ahí un mensaje, error al ingresar, o algún mensaje más, ¿verdad? Eso podemos agregarle inclusive aquí dentro del index un archivo más. Vamos a hacer un else if más aquí. Copiamos esto, pegamos ahí, le ponemos alert 3 por ejemplo, y le decimos debes iniciar sesión para ingresar al sistema, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer también. Mientras tanto, vamos a hacer con ese ejemplo que ya tenemos, que sería el número 2, y posterior a eso vamos a crear un alert más para esta situación en el caso de que un usuario no haya pasado por el logueo previamente. Entonces, voy a minimizar esto y ahí voy a empezar mi condición. Entonces sería if empty, es la función que nos permite comprobar si algo está o no vacío. Y aquí vamos a decirle session, vamos a utilizar la variable session y vamos a pasarle aquí el username. Username, y también le vamos a decir si está vacío el username, y que vendría a ser este símbolo. Está vacío también el password, que sería $session password. Entonces ya sabemos que son variables que tenemos dentro de la base de datos. Abrimos y cerramos aquí las llaves, y aquí vamos a imprimir un eco.
Y ese eco lo que vamos a hacer es vamos a redireccionar al index. Ya vimos anteriormente con la etiqueta perdón, con la etiqueta header que nos hace esa redirección, pero ahora vamos a ver uno que es el meta. Entonces sería meta HTTP. Esto sería el único código HTML que vamos a utilizar, pero está dentro de un código PHP. Entonces HTTP equip es igual y ahí vamos a llamarle a la función refresh, que sería actualizar. Entonces actualizar, le damos a actualizar y le decimos aquí el content va a ser igual a 0, 0, punto y coma. Y aquí le vamos a pasar la URL en donde queremos que redireccione esto. Entonces URL va a ser igual a index.php. Abrimos ahí el símbolo de la pregunta, en realidad lo cerramos. Y acá la vamos a pasar. Cada vez que utilizamos esto, quiere decir que estamos utilizando la función get para enviar valores. Entonces le vamos a decir aquí un alert, va a ser, va a ser igual a 1 esto. Entonces ahí sería eso. Vamos a cerrar la etiqueta meta que habíamos abierto aquí. Se cerró aquí. Y esto entonces lo que va a hacer me va a redireccionar en el caso de que un usuario no haya iniciado la sesión. Bien, entonces podemos ya ir probando eso. Entonces voy a abrir mi formulario. Le voy a dar F5 aquí. Puedo copiar esto y voy a salir de esta sesión. Estos mensajes que están aquí vamos a solucionar posteriormente. Tenemos un error dentro del sidebar menú que es en la línea 6, que es por el archivo start, que todavía no tenemos, pero ya le estamos llamando, ¿verdad? Entonces eso vamos a solucionar posteriormente. Voy a dar salir aquí y aquí directamente voy a tratar de ingresar. Entonces ya me aparece, ya no me aparece el menú. Si ya no me va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque no ha ingresado correctamente por la sesión. Si vemos aquí no tiene nombre ni usuario y no se va a visualizar nada. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el start, que es lo siguiente que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a ver eso. Pero si ingresamos con el usuario y la contraseña, ahí sí vemos otra vez el nombre del usuario, todos los datos del usuario. Bien, continuando entonces, voy a minimizar esto y aquí voy a decirle else. Sería si no. Si no, si existen valores de usuario y contraseña, entonces le voy a llamar a ese archivo que es el start nuevamente aquí y luego de eso sí ya vamos a construir lo que es el start. Entonces $-get, abrimos las llaves y aquí vamos a decirle module, como ya anteriormente habíamos hecho, module va a ser igual a start. Bien, con eso abrimos y cerramos las llaves y aquí adentro vamos a hacer un include del archivo ya que vamos a crear a continuación. Sería módulos, el directorio, barra, start, barra, vamos a llamarle a un archivo view, que sería de vista.php. Y así, de esta forma, como inicializamos este start, vamos a ir inicializando todos los formularios referenciales y de movimiento que vayamos creando. Entonces, sí o sí vamos a tener que hacer esto para poder utilizar en el sistema. Si no pasa por aquí, entonces, como ya vimos anteriormente, me ingresa, aparece al sistema, pero no puedo tocar nada, no puedo manipular ninguna parte. ¿Por qué? Porque porque está cumpliendo esta condición, que no pasa por el acceso. Bien, con esto ya estaría parcialmente lo que es nuestro content. Luego, cuando vayamos creando los diferentes formularios, esto va a ir creciendo a medida que vayamos teniendo los formularios. Vamos a ir declarando aquí. Bien, con eso ya estaría entonces lo que sería para empezar nuestro content. A continuación, ya vamos a crear este archivo que es el view que va a estar dentro de este directorio que se va a llamar start. Bien, entonces vamos al main. Esto es lo que creamos recientemente y ahora ya podemos despublicar esto. ¿Por qué? O descomentar, mejor dicho. ¿Sí? Vamos a descomentar, vamos a guardar y ahí sí ya vamos a tener funcionando lo que es el content. Entonces vamos a probar eso.
Aquí le voy a dar F5, voy a salir. Primero voy a copiar este, main, y voy a salir de la sesión. Entonces, si no ingresé por ahí, automáticamente me redirecciona otra vez. ¿Sí? Y me dice, el alert sería el 1, que dice usuario contraseña incorrecta, vuelve a verificar sus datos. Entonces, este mensaje es el que podemos cambiar. Le podemos pasar aquí un alert 3, por ejemplo, y podemos cambiar ese valor ya. Eso lo hacemos dentro del index. Entonces, como ya vimos, aquí está ese mensaje. El número 1 es el que me está mostrando. Creo que le puse, a ver, sí, yo le puse el número 1. Podemos tener un alert número 3, por ejemplo. Entonces voy a copiar esto, voy a pegar ahí. Sería entonces dentro del archivo index. Estamos dentro del archivo index, estoy creando un nuevo mensaje que va a ser para la opción 3. Y la opción 3 me va a decir, debes ingresar un usuario y contraseña para, a ver, para interactuar dentro del sistema. Aquí le voy a decir, por ejemplo, atención. Guardamos esto, vamos hasta el navegador nuevamente. Voy a ingresar con mi usuario correcto, contraseña correcta. Ya tenemos aquí un error en la línea 8. Vamos a ver después eso. Aquí si le damos un inicio, ahí ya desaparece ese error que está ahí. Bueno, entonces este error de la línea 9 del content sería porque yo ya estoy diciéndole include de ese archivo star que todavía no tenemos, ¿sí? Este sería el error. Eso vamos a corregirlo después. Entonces puedo darle aquí un copy a esto que está aquí y voy a salir de esta sesión. Salimos de la sesión, voy a pegar eso ahí, le doy enter y ahí automáticamente vemos que, claro, no le cambié el mensaje, tengo que cambiarle eso dentro de mi content. Le voy a decir que sea el 3. Voy a guardar esto. Bien, ahí entonces le pasamos el mensaje número 3 y ahora vamos a probar nuevamente. Directamente le voy a dar un F5 aquí. Tenemos que iniciar únicamente, o si no podemos darle aquí un... Voy a pegar ahí el archivo, la ruta, la URL que anteriormente copié. Y ahí ya vemos que me tiró este mensaje. Atención, debe ingresar el usuario y contraseña para interactuar. Quiere decir que ya no está funcionando correctamente. Entonces, si ingresamos, ahí sí. Si salimos, queremos ingresar, por ejemplo, aquí al main. Esto me va a servir para que yo no pueda ingresar directamente al sistema. Entonces, copio, pego esto y ahí nuevamente me sale. Este nivel de seguridad son los que tienen, por ejemplo, los sistemas de cooperativas, los bancos. Una vez que le das cerrar sesión y vos copiaste esa sesión, no podés, copiaste la URL con la cual ingresaste, no podés, por ejemplo, porque ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? Yo puedo, si quiero hacer algo turbio, por así decirlo, puedo copiar esto, ¿sí? Y envío mediante un mensaje de texto, un correo electrónico a otra persona, y esa otra persona puede abrir esa dirección, ¿sí? El main, que sería main.php, por ejemplo, puede abrir esa dirección y puede tratar de ingresar. Entonces, para evitar hacer eso es que tenemos esta validación aquí. Sería nada más con esta simple función de comprobar si está vacío el usuario y la contraseña. Bien, entonces aquí estaría nuestro error, el 9 que sería el start view, y es lo que vamos a crear ahora. Entonces, para crear eso, nos vamos aquí dentro de módulos, le voy a dar clic derecho, new folder, y la carpeta se va a llamar start. Dentro de esta carpeta start le voy a dar new file y ahí le voy a llamar al archivo view.php. Entonces vamos a comprobar, efectivamente está en la ruta correcta, start view.php, y ahora vamos ya a proceder a programar lo que es nuestro archivo de inicio de perfil de usuario. Entonces aquí es donde le va a decir bienvenido usuario, el nombre del usuario, vamos a imprimir
y vamos a tener ahí un menú en donde le va a decir en qué lugar está posicionado. También vamos a tener unos formularios que sería, voy a abrir nuevamente mi sistema para entender un poquito. Aquí vamos a tener un mensaje de bienvenida al usuario y aquí vamos a tener los cuadros que serían objetos que tiene esta plantilla. Vamos a utilizarlo como botones, ¿sí? Para ingresar a los formularios de movimiento que vamos a ir programando eh, durante que vamos desarrollando, ¿verdad? Pero sería eso, ese es el objetivo que queremos ahora con con este archivo de la carpeta start. Entonces, lo que voy a hacer es, como anteriormente habíamos visto dentro del menú lateral, preguntamos si el nivel de acceso del usuario es superadmin, entonces que me muestre una cosa. Ya estuvimos hablando también que si era, por ejemplo, usuario de compras, me va a mostrar referenciales de compras, movimiento de compras. Si es usuario de ventas, me va a mostrar referenciales de ventas y solamente movimiento de ventas. Y no me va a permitir ingresar a compras desde usuario de ventas y viceversa. Solamente el superadmin es el que va a tener acceso a todo. Entonces, eso es lo que vamos a construir acá. Voy a abrir la etiqueta PHP, la voy a cerrar ahí. Y aquí vamos a hacer un if. Y ese if lo que voy a hacer es, voy a comprobar si el permiso de acceso, entonces $-session, abrimos las llaves, si el permisos-acceso, ya sabemos que esta es una variable que tenemos dentro de la base de datos, ¿sí? Dentro de nuestro MySQL se encuentra dentro de la tabla usuarios. Si esto es igual a superadmin, sería superadmin. Cerramos, salimos del paréntesis, abrimos y cerramos las llaves y ahí vamos a ir programando esta parte. Entonces, si el usuario es superadmin, ahí vamos a tener nuestro bloque de código. Bien, entonces vamos a introducir, aquí sí vamos a introducir bastante código HTML. Entonces vamos a necesitar cerrar esto, ¿sí? Y abrir y luego aquí ya tenemos la etiqueta de cierre de esta llave que sería del if. Entonces aquí voy a cerrar eso y aquí voy a abrir otra etiqueta PHP en la misma línea para que vaya bien tabulado esto. Entonces ahí tenemos la etiqueta de cierre y aquí adentro ya podemos introducir nuestro código HTML. Entonces lo que voy a crear primero va a ser un section, una sección, ¿sí? Con el section sería la etiqueta HTML y le voy a dar una clase. Esta clase va a ser igual a content header. Faltó el es igual content-header y adentro de este section voy a tener un pequeño enlace de menú, ¿sí? Entonces voy a tener primero un H1, que me voy a poner acá un título y este H1 adentro del bloque de H1, entonces aquí voy a meter una i que sería para tener un icono. Entonces le voy a utilizar una clase, le voy a dar una clase, esta clase va a ser fa-home-icon-title. Bien, esta sería entonces mi clase que tenemos dentro de Bootstrap, eso ya lo sabemos. Si queremos saber un poco más sobre esto, buscamos así mismo dentro de Google y ya me va a llevar dentro de la documentación donde se encuentran todos esos iconos. Entonces ahí le voy a decir inicio, por ejemplo. Sería esto el inicio, un pequeño título ahí. Y ahí abajo voy a crear una lista con un OL y le voy a dar una clase. Esta clase va a ser la siguiente. Sería esta que está aquí. Breadcrumb sería la clase, ¿sí? Que es una clase que tenemos dentro de nuestra plantilla. Y adentro de esta clase voy a crear un LI. Esto sabemos que es una lista, ¿sí? Tenemos lista desordenada, lista ordenada, ahí tenemos una lista y dentro de esa lista vamos a tener un enlace al start. Entonces, aquí vamos a llamarle a una etiqueta A y al href
Vamos a utilizar de esta forma. Entonces, cerramos ahí el signo de la pregunta. Le decimos módulo es igual a star. Entonces, módulo igual a star. Y a continuación, antes de cerrar esto voy a crear aquí un i más para tener una clase que me va a permitir poner ahí un icono más. Y el icono que vamos a utilizar va a ser el fa-home. Bien, guardamos esto y ahí ya tenemos entonces completos lo que sería esta sección. Voy a guardar esto y también vamos ya a visualizar cómo queda. Entonces abrimos esto, le doy F5, voy a salir de esta sesión, ingresar con mi usuario, contraseña. Aquí ya debería aparecer. Bien, para que me aparezca aquí, todavía no me está apareciendo ese mensaje que yo ya puse aquí, o esto, el inicio, ¿sí? Y este pequeño enlace que creé aquí. Para que eso me aparezca, tengo que editar el archivo que es el main. El archivo main tengo que editar para que pueda visualizar eso. Entonces, a ver. No, perdón, sería el login check el archivo que tengo que editar. Aquí en el login check yo le estoy diciendo que me va a redirigir al archivo main, ¿sí? Entonces, a ese archivo main, aparte de que me redirija al archivo main, también le voy a decir que dentro de main me redirija a módulos. Módule es igual a start. Bien. Eso lo hacemos entonces dentro del archivo logiccheck. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque aquí es en donde él me ingresa al sistema. Entonces, una vez que se comprobaron todos los datos, se cargaron todas las sesiones, el header location me redirecciona al archivo main, ¿sí? Y este archivo main es el que contiene todo este contenido que ya habíamos desarrollado anteriormente, como el top menú, la barra lateral y el content también, que ya lo tenemos. Entonces, vamos a probar ahora haciendo eso. Entonces, lo único que cambié fue aquí, agregué esta línea, le llamé al start, que ya estamos desarrollando también aquí, dentro del archivo login check. Bien, vamos a abrir eso. Voy a salir un ratito otra vez de la sesión. Y voy a ingresar con mi usuario y contraseña correspondiente. Entonces, ingreso mi usuario, mi contraseña. Y ahí sí, ahí ya vemos que tenemos ese icono de inicio y el nombre de inicio que vendría a estar aquí. Y ahí ya tenemos el pequeño icono que me redirecciona entonces al start, que vendría a ser esto que está aquí. Esta sección sería el start. Entonces esto sería nuestro menú, nuestra barra lateral, ¿sí? Esto sabemos ya que podemos desplegarlo. Y esto que está aquí vendría a ser el start, que vamos a ir llenando con distintos valores. Bien, entonces el cambio que hice es en Logicheck le llamé ya al archivo módulo que estamos desarrollando ahora. Bien, continuamos entonces con nuestro archivo principal del start, y a continuación lo que vamos a hacer es un, un mensaje de bienvenida al usuario. Entonces vamos a hacer otro section debajo de esto que está aquí. Entonces dentro de la misma línea voy a llamarla otro section. Le voy a dar un enter y este section, como siempre, va a tener una clase. Entonces aquí le voy a decir class, va a ser igual a content. Content, ahí está. Siempre es eh, importante instalar los diferentes plugins dentro de nuestro Visual Studio. Entonces aquí sería la parte donde están los plugins, y los plugins necesarios, o lo que siempre utilizo particularmente, son los de HTML. Entonces escribimos HTML ahí y me aparece lo que es el plugin de HTML. Le damos instalar a eso, le podemos dar install, y con eso lo que hace, me autocompleta, me sirve más o menos ya como un ID. Entonces a eso es lo que yo me refería cuando estábamos hablando al comienzo de nuestra clase,
que vamos a utilizar un editor de texto, pero que podemos potencializarlo para llegar a ser como si fuera un IDE. Un IDE ya es todo un entorno de programación, toda una estructura ya tiene, como el NetBeans, por ejemplo, o el CodeBlock, por ejemplo, es otro. Y hay varios, ¿verdad? Está el Eclipse también. También podemos instalar todo lo que sea de PHP. Escribimos PHP ahí y el que yo utilizo es el PHP Intelligence, ¿sí? También escribimos JS y nos vamos instalando todos los complementos que son de JS. Eso me va a servir para que el editor ya me haga un pronóstico de qué es lo que yo necesito utilizar. Así como vieron, yo escribí aquí con y él ya me sugiere todas estas clases. Estas clases se encuentran dentro de mis archivos que yo había llamado dentro del main, ¿sí? Ahí dentro del main yo le llamé a todos esos CSS y de ahí está trayendo estos valores. Bien, continuando entonces, crea ahí una sección nueva y esta sección va a ser la sección de bienvenida al usuario. Entonces aquí vamos a tener una caja, vamos a tener un div y ese div va a tener una clase. Entonces aquí le voy a decir class, va a ser igual y ahí le voy a dar una clase a este que va a ser de tipo row, ¿sí? Esta sería mi clase row, y adentro de esa clase row voy a tener otra clase. Voy a meter aquí, voy a tener otro class y este va a ser de tipo call, que sería columna lg-12, que tome todo el ancho de la columna, todo el largo, mejor dicho. Después le voy a decir call xs12. Estos son tamaños para distintos tipos de dispositivos. Entonces al ponerle 12, él va a tomar eh, todo el ancho y el alto del dispositivo, independientemente si es un celular o si es una tablet, si es un televisor, si es un monitor de una PC. Entonces nosotros podemos ponerle, por ejemplo, 6 acá, entonces va a tomar 6 espacios. Esto es algo que ya vimos, por ejemplo, en el ejercicio de hacer 4 columnas, por ejemplo, utilizamos también algo parecido a esto. Bien, ahí tenemos eso. Le decimos el tamaño que va a tener con ese div. Entonces aquí vamos a crear otra clase más y esta clase va a ser de tipo alert, alert info y alert, sería alert-dismisable, ¿sí? Este sería el que vamos a utilizar. Bien, vamos a utilizar esa caja y adentro de esa caja vamos a tener un botón y ese botón va a ser un botón para, nos va a mostrar una alerta, ¿sí? Esa alerta vendría a ser una función que tenemos dentro de JavaScript y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces voy a utilizar un button, que sería una etiqueta. Le voy a dar un type. Ese type va a ser button. Y le voy a dar una clase aquí. Entonces class ser igual. Va a ser de tipo close. Entonces va a tener esa X que es para cerrar. Data dismiss. Es igual a alert. Y aquí le vamos a decir area hidden. Esto es lo que hace que se cierre. Y es igual a true. Voy a cerrar esto aquí un poco. Entonces llegamos hasta true y luego aquí le vamos a poner nuevamente el símbolo este de i y acá vamos a escribir times. Entonces ya sabemos que hace esto. Esto es un botón que va a tener una X para cerrar una ventana o un alert que va a emerger. Entonces dentro de este mismo div, ¿sí? Dentro de este mismo alert, este mensaje que va a aparecer ahí, vamos a escribir el mensaje de bienvenida al usuario. Eso lo vamos a hacer con una P, que vendría a ser una etiqueta, un párrafo, y a ese párrafo le vamos a dar una clase o un estilo, mejor dicho. Entonces le voy a dar un style va a ser igual. Le voy a dar un pequeño estilo aquí. Le vamos a decir font size, por ejemplo. Font size 2.15 px, ¿sí? Para ponerle un tamaño propio
de letra. Entonces vamos a salir de este párrafo y dentro de esa estructura del párrafo, mejor dicho, dentro de la estructura del párrafo, vamos a tener un icono. Entonces el icono ya sabemos que utilizamos la etiqueta i, le damos la clase, esto va a ser igual, y el icono es icon fa user, sería el icono que vamos a utilizar, sería este que está aquí. Utilizamos ese icono, salimos de esto y aquí le vamos a decir bienvenido, bienvenido barra bienvenida, ¿sí? Y acá vamos a utilizar una etiqueta strong para poner en oscuro el nombre del usuario. Entonces voy a abrir y cerrar ya aquí el strong. Y aquí vamos a imprimir el nombre del usuario. ¿En dónde se encuentra el nombre del usuario? El nombre del usuario se encuentra dentro de la sesión, ¿sí? Que tenemos, eso teníamos dentro de, a ver, Logicheck. Aquí teníamos. Entonces, yo lo que voy a utilizar ahora va a ser el name user. Esto es lo que voy a utilizar. Entonces voy a imprimir ahí el nombre del usuario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Abrimos la etiqueta PHP, cerramos aquí y con un echo vamos a imprimir eso. Entonces, $-session, abrimos las llaves y vamos a utilizar aquí el name-user. Vendría a ser bienvenido usuario y después podemos complementar también eso con un mensaje más. A ver, salimos de este strong, por ejemplo, y vamos a hacerlo ya abajo para que no se mezcle a la aplicación. Esto está todo dentro de este bloque P, entonces esto se comporta como un párrafo. A la aplicación, dos puntos, y acá podemos poner, por ejemplo, en strong otra vez, llamarlo otra vez a una etiqueta strong. Vamos a cerrar por aquí y acá le vamos a decir el nombre de nuestro sistema. A la aplicación sysweb, que es el nombre de nuestro proyecto ahora. Bien, con eso ya estaría lo que es el mensaje de bienvenida al usuario. Ahora habría que probarlo. Voy a guardar y voy a abrir mi Start. Voy a dar F5 y ahí ya tenemos entonces bienvenido, el nombre del usuario, a la aplicación y el nombre de la aplicación ahí aparece. Esto no me sale en Strong, voy a ver por qué. Aquí me faltó cerrar punto y coma, pero de todas formas, claro, me faltó una G aquí. Strong tiene que ser. Ahora vamos a probar de nuevo. Voy a actualizar la página y ahí sí, ya aparece el nombre de usuario en negrita y aparece este mensaje aquí. Y este mensaje tiene que poder cerrarse y efectivamente. Entonces vamos a salir, vamos a iniciar sesión y ahí tenemos entonces bienvenido. Tenemos esto que ya habíamos hecho antes, esto ya sabemos que está todo dentro del start. Y luego esto ya podemos cerrar y ya se queda de esta forma. Bien, con eso ya estaría lo que es la parte, vamos a decirle top de nuestro start, ¿sí? Y ahora ya vamos a construir un poco más, vamos a agregar ya lo que es los formularios de movimiento, o vamos a por lo menos hacer una referencia ya a esos formularios de movimiento que vamos a utilizar dentro de esta sección o dentro del start. Bueno, entonces para eso vamos a salir de esta etiqueta section y aquí voy a crear una etiqueta H2. Voy a crear un título aquí y ese título le voy a poner formularios de movimiento. Guardamos eso y ahí abajo vamos a crear lo que son esos formularios. Entonces, ¿cómo vamos a crear los formularios? Como siempre dentro de Bootstrap utilizamos muchos div y vamos a utilizar bastantes aquí. Abrimos un div ahí y le vamos a dar una clase. Esta clase va a ser la clase row. Dentro de esta clase row vamos a tener algo similar a lo que hicimos aquí, ¿sí? Le vamos a dar las dimensiones que va a tener. Si tenemos otro div ahí, le decimos class, va a ser igual y ahí le vamos a pasar las dimensiones. Entonces las dimensiones va a ser call-lg 4 espacio call-lg
-xs-6. Entonces, dependiendo del dispositivo, él se va a ver de una cierta forma. Entonces, esto podemos investigar un poco qué sería el LG, qué sería el XS, ¿sí? Investigamos un poco eso para saber a qué dimensión de dispositivo corresponde eso. Bien, entonces ya estaría con eso, esa parte para darle la dimensión. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear los contenedores ya del formulario. Entonces, para eso voy a crear aquí un div más. Voy a cerrar este div y a este div le voy a dar un estilo. Entonces aquí voy a decirle style, va a ser igual. Y aquí le voy a dar un estilo. Le voy a dar un background, guión color, dos puntos. Y acá le voy a asignar un valor en hexadecimal. Entonces sería el que voy a utilizar 00C0EF. Dos puntos. Le voy a agregar otro color más, que va a ser un color del borde, que sería un color blanco. Entonces, utilizamos eso y ahora le vamos a dar la clase. Entonces le dimos primero estilo a este div y ahora le vamos a dar una clase. Esa clase va a ser una particular que usa esta plantilla, que es el small box. Sería esto que está aquí. Bien, con eso entonces vamos a ver ya cómo queda. Voy a abrir mi navegador. Le damos F5. Ahí ya tenemos el formulario de movimiento y ahora vamos a cargar con el contenido esa caja. Entonces eso es lo que nos faltaría hacer. Ya le dijimos que va a tener este borde, pero tenemos que introducir dentro un contenido. Entonces voy a darle un enter aquí. Voy a crear nuevamente un div para crear el contenido. A esto le voy a dar una clase nuevamente, que va a ser una class inner. Sería la clase. Voy a cerrar esto y dentro de esa clase inner voy a tener ya el título. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un título de tipo H3 y lo voy a poner compras, por ejemplo, o formularios de compras. A ver, puede ser también en, en strong, ¿sí? Podemos ponerle aquí una etiqueta strong. Y aquí lo pongo directamente compras. Bien, con eso ya tenemos el título de la caja y ahí abajo le vamos a decir la funcionalidad que va a tener. Entonces, para agregarle esa funcionalidad, podemos introducir esto. Bueno, vamos a ver cómo queda, ya está ahí. Ahí ya sería mi formulario de compras, que tiene ya ese aspecto, tiene ese tamaño. Y a continuación lo que vamos a hacer es le vamos a poner unos detalles a este, a esta caja que habíamos creado recientemente. Entonces, esos detalles los podemos agregar. Ya me parece que es un poquito grande este H3, entonces voy a poner con un P nada más. Voy a poner solamente con un párrafo y después debajo de este párrafo voy a crear un UL que vendría a ser una lista, y esta lista, una lista desordenada, y esta lista desordenada voy a cargar con LI, y en los LI le voy a poner, por ejemplo, registrar, y abajo le voy a poner otro LI, enter, enter, registrar la compra, y abajo le voy a escribir de productos. Bien, entonces con eso ya tenemos, se cierra acá nuestro UL, se cierra nuestra, me faltó esta P, tiene que estar dentro de este bloque. Entonces vamos a cerrarlo aquí. Aquí sería. Aquí se abre, se cierra. Entonces aquí le vamos a dar una tabulación más. Y ahí ya quedaría. Entonces vamos a visualizar cómo queda esto. Ahí ya sería. Entonces bienvenido. Tenemos formulario de movimiento. Esto después vamos a ver cómo subir un poco más. Porque está muy abajo, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a subir un poco más
Eso vamos a hacerlo ya un poco más adelante. Bien, vamos a agregar unas cosas más a este div. Otra de las cosas que le podemos agregar es, podemos ya salir de este div, el inner, ¿sí? Este div que está aquí, ya vamos a salir de él. Y debajo de ese inner voy a crear otro div. Y ese div le voy a dar una clase que se va a llamar icon, que vendría a ser icono, ¿verdad? Entonces, dentro de esa clase icon, darle un enter y acá adentro voy a meter una i, le voy a dar una clase y ya sabemos que los i siempre nos traen los iconos. El icono que voy a utilizar va a ser el glyphicon, a ver si está entre esta opción, no está, entonces glyphicon-pg se llama, pg bank, vendría a ser ese icono. Guardar, visualizar, ahí ya tenemos entonces, sería este icono que está aquí, ¿sí? El del sería algo referente a compra. Ahora puede ser un icono de dólar también. Y vemos cómo tiene un pequeño efecto también. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a salir de este div y vamos a crear un- una referencia para que nos lleve ya eso al formulario correspondiente de compras. Entonces vamos a tener aquí, vamos a tener una etiqueta A y esa A lo que va a hacer es me va a llevar a módulo igual a compras. Esto vamos a construirlo mucho más adelante, entonces vamos a agregar solamente la referencia que nos va a llevar a ese lugar. Le voy a dar una clase ya también a esto. Y aquí la clase que voy a utilizar va a ser el small box footer. Sería la clase que voy a utilizar. Y acá le voy a dar un título. Entonces le voy a agregar un title. Y ese título va a decir registrar compras. Registrar compras. Vamos a salir de ahí. Data-toggle va a ser igual a tooltip, vendría a ser el que utilizamos. Y también aquí vamos a poner un pequeño icono del signo más con el i. Inclusive esto ya podemos bajar para que no se mezcle tanto. Acá le voy a dar su clase. Entonces la clase sería fa-plus. Bien, esta sería entonces la clase que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo se visualiza eso. Le damos F5 y ahí entonces ya vamos a tener. Le damos un clic aquí y eso ya me tiene que redireccionar después al formulario que vamos a construir posteriormente. Entonces, si le damos el icono, o sea que si pasamos el cursor dentro de este botón, ahí ya me dice registrar compras, que es lo que nosotros habíamos puesto aquí en el title, ¿sí? De ese href. Bien, entonces con eso ya estaría lo que sería nuestro primer módulo o nuestra primera caja vendría a ser. Bien, ahora continuando un poquito, vamos a visualizar lo que es nuestro resultado. Nuevamente vamos a visualizar y ahora yo estoy haciendo unas modificaciones. Esto que está aquí no correspondería al lugar, tiene que estar un poco más hacia arriba y eso es porque yo hice un cierre antes de lo debido de esta section que está aquí, ¿sí? Entonces este section que está aquí tiene que contenerle a todo lo que va dentro de, por así decirlo, de ese body. Entonces este vamos a decirle que sería el contenedor principal. Como vemos aquí es de tipo content y este sería el contenedor principal. Entonces lo que voy a hacer es voy a cortar esto de aquí, le voy a dar cortar y voy a pegar debajo de esta etiqueta sería el row de esta parte, ¿sí? De esa caja. Debajo de esa caja voy a pegar ese section y lo voy a tabular para que tenga la misma dirección de este section que está aquí. Entonces esto vamos a modificar un poco. Le voy a seleccionar todo para tabular
grandes porciones del código, seleccionamos esto y le damos a tabular, ¿sí? La tecla de tabulación. Y con eso ya tendremos la tabulación. Entonces, ahí vamos a tabular bien. Y aquí entonces sería la etiqueta de apertura del content section. Y aquí sería la etiqueta de cierre. Y ese formulario, esa caja que estuvimos creando, entonces va a estar dentro de dentro de esa sección. Entonces guardamos y ahí sí ya vamos a visualizar como debe ser, tiene que estar ahí arriba. Esto cerramos y se tiene que mover. Efectivamente se movió ya un poco mejor ahí. Bien, entonces aquí lo que vamos a tener son los tres formularios de movimiento. Vamos a tener el formulario de compras, el de visualización de stock y el formulario de ventas. Entonces el usuario nuestro, que es el super admin, ¿sí? Tiene que visualizar todo eso. Bien, entonces ya no vamos a estar haciendo uno a uno todo, ¿verdad? Entonces vamos ya directamente a reciclar nuestro código. Vamos a utilizar esta sección de código que está aquí. Vamos a copiar eso y voy a pegar, le voy a dar una doble tabulación, o mejor dicho, un doble espaciado y voy a pegar ahí. Entonces voy a guardar esto, esto va a ser esto. Y aquí visualizar stock de y abajo productos. Vamos a guardar esto, vamos a visualizar nuevamente, le damos F5 y ahí vemos que se fue abajo y tendría que estar ahí al lado. Entonces eso es lo que vamos a cambiarle un poco. Vamos a poner que está ahí al lado y también vamos a cambiarle de color, vamos a cambiarle esta imagen. Eso sería lo que los cambios que estaríamos haciendo con respecto al anterior. Bueno, entonces para hacer eso, lo que vamos a hacer es el vamos a modificar. Vamos a modificar primero lo que sería el o si no directa, o si no vamos a hacer algo. Mejor vamos a llamarla aquí a ventas. Entonces va a estar compra, ventas y el stock, que sería el orden eh, indicado, ¿verdad? Entonces esto va a decir registrar ventas, venta, ventas de productos. Bien, ahí quedaría. Y acá lo que vamos a hacer es le vamos a cambiar el color que va a tener nuestro box. Estos colores ustedes pueden visualizar. Abren en Google colores hexadecimales y ahí le va a aparecer un montón de páginas donde pueden visualizar o hacer las pruebas de distintas gamas de colores. Entonces yo voy a utilizar uno que ya tengo de referencia, que es el A5A. Y aquí vamos a tener otro color que va a ser el blanco nuevamente, ¿sí? El mismo color. Aquí vamos a tener este inner. Luego vamos a tener aquí el ventas, esto sigue todo igual, hasta ahí va a seguir todo igual. Lo que vamos a cambiar va a ser el icono que tenemos ahí de ese pequeño, de esa alcancía que teníamos. Vamos a cambiarle ese icono ahora. Entonces vamos a utilizar aquí el fa-cart-plus. Entonces le voy a ir un guardar y aquí también, en vez de que le llame a compras, le va a llamar a ventas. Y aquí sería registrar ventas. Bien, eso sería así. Para que se vaya quedando uno al lado de otro, vamos a hacer a finalizar los tres que vamos a utilizar. Le voy a dar un enter ahí. Ahí ya tengo entonces el siguiente que sería el de ventas. Entonces tenemos compras, ventas y vamos a tener el stock. Y luego vamos a cambiarle el lugar, vamos a ponerle uno al lado de otro con una línea final de código que vamos a hacer ya para culminar esto. Entonces, para hacerlo ya un poco más rápido, ahora lo que vamos a utilizar va a ser el stock de producto. Entonces voy a copiar así tal cual como está el de ventas y voy a pegar, le voy a dar aquí un espacio y voy a pegar ahí. Le voy a cambiar el color. El color que voy a utilizar va a ser el F3 9C12. Esto se mantiene igual, esto se mantiene igual. Y aquí lo que vamos a cambiar, aquí lo vamos a poner stock de productos. Y aquí vamos a ponerle visualizar stock
Vamos a darle unos espacios ahí de productos, eso se queda igual. Y aquí abajo también le voy a cambiar lo que sería su icono. Entonces voy a utilizar el fa-area-chart. Sería el icono que vamos a utilizar. Y acá también le vamos a llamar, en vez de que sea ventas, va a ser stock. Bien, stock le vamos a llamar después, eso vamos a crear. También en registrar ventas, vamos a ver, vamos a ponerle ver stock de productos. Guardamos eso, vamos a abrir el navegador, actualizamos la página y ahí ya tenemos entonces el stock de producto y es este el icono que tenemos ahí. Entonces, ver el stock, registrar ventas y registrar compras. Y con eso ya estaría todo lo que es nuestra parte de los, los iconos que vamos a ver. Ya depende de cada uno si quiere ir agregándole más iconos acá, si quiere poner los referenciales, si quiere poner otras cosas. Eso ya depende de cada uno, pero ya vimos cómo hacerlo. Entonces, para finalizar ya esto, lo que vamos a hacer es le vamos a eh, darle un pie de página, por así decirlo. Y ese pie de página vamos a tratar de que se acomode a la página que tenemos ahí. Entonces, vamos a salir de ese row que estaba anteriormente aquí. ¿Sí? Salimos de esto, le damos un enter y ahí vamos a crear un div. Este div le vamos a decir que va a tener una clase y le vamos a dar un tamaño. Le vamos a decir col-xl-4, col-lg-5. Ahí. Adentro de esto vamos a tener otro div y este div va a ser la siguiente clase. Va a ser cart. Lo tengo ahí. Entonces voy a escribir todo. No shutdown md-4. Bien, ahí tenemos eso. Le voy a dar un enter aquí. Y adentro de esto le voy a agregar otra vez un div más. Y aquí le voy a decir class es igual. Y aquí le voy a decir cart-header i3 de flex row. Estos son todas propiedades de Bootstrap. Entonces, align-items-center y le voy a dar un justify content. Esto ya vimos también anteriormente que es una propiedad que tenemos dentro del Flexbox Bitwin. Bien, ahí sería entonces. Bien, con esto ya culminaríamos. Vamos a ver cómo se queda. Vamos a dar un F5. Bien, ahí lo que hizo fue encerró todo y acá vemos que tenemos un color un poco distinto, que tenemos el footer, pero todavía no está totalmente centrado. Eso ya vamos a dejarlo para el siguiente video porque este ya se está haciendo un poco extenso. Entonces vamos ya a resumir eso en el siguiente, cómo vamos a poner uno al lado de otro para que se quede un poco mejor a la vista. Pero de todas formas aquí le damos un F12, por ejemplo. Vemos una vista de celular y ya va quedando más o menos, ¿sí? Vamos agrandando y se va agrandando también eso. Ya se ve el menú lateral ahí. Si queremos visualizar el menú lateral, lo tenemos de esa forma. Y ahí ya va tomando forma nuestro formulario. Bien, hasta aquí entonces sería nuestro desarrollo de lo que estuvimos haciendo. Es el start. En el siguiente video vamos a retocar nada más esto. Y luego ya vamos a pasar a hacer lo que son los formularios.